Continuamos con el desarrollo de nuestro espacio en Nuevo Diario y vamos a hablar de geopolítica en este momento. Existen muchos movimientos que se están dando a nivel del mundo en diversidad de ciudades que tienen como denominador común que son gobiernos de izquierda, pero también existen crisis a nivel migratorio, y para estos temas vamos a conversar con Hanel Ferreira, que es experto en geopolítica, que tiene vasta experiencia en estos temas y con quien vamos a conversar y analizar la situación de lo que está aconteciendo en estos lugares. Hanel, bienvenido. Siempre es un honor recibirte en tu casa. Buenos días, para mí un privilegio siempre compartir con ustedes, desearles un feliz lunes a todos. Hanel, comenzamos por dónde, por Nepal, por Nueva Delhi, la crisis con Venezuela. ¿Por dónde? Porque hay muchas situaciones que se están presentando. Por lo más cerca, por lo más cerca. No, vamos a comenzar con Nepal. Lo más cerca allí. No, eso no tiene solución. Sí, vamos a hablar de todo eso. La crisis en Nepal brevemente. El tema de Nepal es un tema muy singular porque una generación llamada generación Z de jóvenes nacidos en el 1995 han iniciado una revolución, se podría decir ciudadana, por una prohibición de las redes sociales dentro del Estado. Nepal tiene una condición muy singular. Nepal es un país que al este, al oeste y al sur coincide con la India y al norte con China. O sea que está entre dos civilizaciones, porque la gente en Occidente tiene que saber que tanto China como India no son estados, son civilizaciones con una cultura muy profunda. Un país de 147.000 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 30 millones de habitantes, donde el pueblo se hartó de las exclusivas vidas que tienen sus gobernantes, mientras que la mayoría del pueblo vivía de unas condiciones infrahumanas. Esta posición pudo provocar una revuelta que no solamente impactó con la destitución, la renuncia de la mayoría de los funcionarios, sino que quemaron instituciones importantes, viviendas. Prácticamente la esposa de uno de los principales líderes del país terminó muerta por un incendio, la quemaron. Y eso se diría que es el estallido de la olla de presión. Ustedes saben, lo que en algún momento le ha tocado cocinar, que la olla de presión tiene un pitillo que va a dar vuelta, pero tiene uno de escape. Cuando ya no soporta más la presión, eso se estalla. Lo de Nepal es un caso de estudio, y los países europeos y latinos que se burlan de sus gobernados tienen que verse en ese espejo. Porque la gran dinámica de la comunicación 2.0 es que la cosa se extiende. Lo que es Venezuela, lo que es Cuba, por ejemplo, que tiene una semana con un apagón general, y otros estados que la democracia no fluye, realmente tienen que poner su barba en remojo. Nepal es un país muy simbólico. Allí se encuentra la montaña más alta del mundo, el monte Everest. Y es una población muy simbólica porque el 80% de ella practica la religión hinduista, el 8% budista y un 2% aproximadamente cristianos. Ok. Entonces ese régimen era un régimen comunista. Pero democrático. Ok. Era una república democrática. El detalle es que el comunismo y el socialismo en el mundo tienen un dilema. Y yo realmente no me inscribo en la prioridad de que si tú eres de izquierda y de derecha. Eso no funciona en el mundo ya. Ahora, la izquierda y los sistemas socialistas, una vez llegan por el sistema democrático, lo primero que hacen es que desconocen la escalera por donde suben. Y vemos el caso de Cuba, 3 personas durante 60 años. Venezuela, 2 personas durante 25 años. Nicaragua, lo que ha hecho el presidente de Nicaragua es un caso singular. Ha modificado la constitución para que la familia sea sucesoral. Eso no se veía de la época medieval. Una monarquía. Exactamente. Entonces, la izquierda tiene un delay. Ellos practican un discurso, pero viven como derecha. Hablan en el día de izquierda, pero duermen en cama de derecha. Y mientras el pueblo come sardina, ellos comen filete de salmón. Claro. ¿A qué se debe, Hanel, esta situación en los gobiernos de izquierda que surgen precisamente amparándose en esas necesidades sociales y ese discurso de igualdad de oportunidades, distribución equitativa de la riqueza? Pero como tú bien dices, llegan ahí arriba, se olvidan, quieren obviar las constituciones y los mecanismos democráticos que le facilitan el ascenso al poder, y entonces se vuelve un caos total durante los gobiernos que tienen, porque ha sido la historia lo que hemos visto de los gobiernos de izquierda en la gran mayoría de los casos, no en la totalidad. Eso se da gracias a la ruptura
de un componente humano que viene desde el principio de las civilizaciones, que es el componente ético. Mira, Pero en derecha no pasa tanto así, a no, pesar pero de la todo derecha lo que se ve. es que la derecha también es un movimiento reaccionario también, porque ¿qué es lo que sucede? La humanidad se encuentra entre pensamientos de izquierda que son incoherentes y la soberbia de la derecha, que en algunos lugares lo quiere todo. O sea, cuando tú ves que un sistema de gobierno piensa solamente para los de arriba, se creen predestinados. Claro. Y cuando piensa para los de abajo, entonces se piensa que son los salvadores. Exactamente. Entonces eso perpetúa el debate. Pero que al final el mundo no necesita ni uno ni otro, necesita equilibrio. El Estado es un contrapeso entre las riquezas que tú produces y las necesidades que él padece. O sea, tú tienes derecho como rica a ir a Estados Unidos de vacaciones. Coño, pero garantízale a él que vaya a las Águilas. ¿Y por qué yo lo tengo que garantizar? Porque es que hay un equilibrio en la humanidad y lo único que diferencia el ser humano de otro es el esfuerzo de las capacidades personales. Si yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, yo no puedo comer lo mismo que un vago que está a las 12 del día durmiendo. Claro. Pero Si embargo, yo estudio durante mi vida entera, no puedo vivir igual que uno que no sepa leer ni escribir. sin embargo, entonces, y perdón, no hay ningún equilibrio porque al final siempre hay una parte de la población que tiene que subsidiar a otra partiendo de los estados impuestos. fracasados. En los estados fracasados. Bueno, pero casi todo. Bueno, pero es que la humanidad está hoy jodida, porque la humanidad hoy lo que tiene son dos bloques enfrentados. El G7 por un lado y los BRIC por otro. Y el mundo hoy no tiene árbitros. Aquí, hasta la misa de la iglesia está banda. Aquí todo el mundo está de un lado y de otro. Y el mundo hoy, como nunca antes en los últimos 100 años, está al borde de una guerra mundial. No es mentira, es real. Nosotros no tenemos árbitros. La iglesia hace silencio. No hay un líder mundial que llame al equilibrio, sino que hay tres líderes bélicos. Por un lado Donald Trump, por otro lado Vladimir Putin y por otro lado, muy peligroso, Xi Jinping. Tranquilito ahí. Sí. Los países están alineados con uno de esos tres bloques. Yéndonos a casos concretos, Daniel, en los últimos días, en las últimas semanas, el gobierno de los Estados Unidos ha arreciado sus ataques contra Venezuela. Inclusive se ha llegado a pensar que podría producirse una intervención armada. Yo no soy de los que piensa así, pero se ha comentado. ¿Cómo ves tú el panorama venezolano actualmente? Mira, el tema de Venezuela es un tema muy complejo porque lo que se trata en Venezuela no es el desconocimiento electoral con la victoria del Mundo González Urrutia, no. La acusación que hay en Venezuela es por un supuesto cártel de los soles que opera a partir del año 1990, haciendo alusión a las chavetas militares de Venezuela. Pero el cártel de los soles no es un cártel regular, de los cárteles que conoce Latinoamérica en las grandes series del narcotráfico. Es un cártel que opera por ejemplo, por las transiciones de combustible en la alta mar. ¿Por qué Estados Unidos se ha cuidado mucho de decir que la embarcación que atacó la cometió en alta mar? Porque a partir del 1982, la Convemar estableció que un país ribereño, como es el caso de Venezuela, hay dos estados en el mundo. O tú eres ribereño o tú eres sin litoral, que es el caso de Nepal, que no tiene acceso al mar. Pero en el estado venezolano, que es un estado con acceso al mar, hay una línea base, a partir de la línea base, 12 millas es su mar territorial, donde ellos tienen soberanía plena hasta 20 kilómetros, para que la gente me entienda. Luego viene una zona contigua, que tiene 12 millas más, que son 40 kilómetros. Luego viene una zona económica exclusiva, donde el Estado venezolano tiene la responsabilidad de los recursos vivos y no vivos. Pero Estados Unidos dice que atacó la lancha en la alta mar. ¿Cuál es el detalle? Que Estados Unidos tiene la flota mercante naval militar más poderosa en los últimos 100 años en el Caribe, ahí. Incluso por encima del desembarco de Panamá. Y le voy a explicar por qué. Tiene un submarino a propulsión nuclear que no es para detener lanchas, porque las operaciones con el narcotráfico, según el protocolo de algo que se llama persecución en caliente, que es una persecución en caliente, es la salida de un punto A hasta que se apresa, pero no puede pasar de aguas internacionales, cuando la persecución la hace un Estado nacional. Y me explico, Santo Domingo persigue una lancha cargada de sustancias controladas en Pedernales. Ustedes recuerdan un debate que hubo aquí sobre la frontera marítima
con uno de los países del Caribe. Sí. Era para nosotros saber con un punto de equidistancia hasta dónde la persecución del caliente puede llegar. Sí, era válida. Porque si una lancha dominicana pasa aguas internacionales, según el artículo 51 de Naciones Unidas, puede ser atacada por un Estado nacional. Sin ningún problema. Sin ningún problema, porque pasó El límite. el límite de la soberanía. Pero en el caso de Venezuela, 3 destructores, uno de ellos llamado Jason Dahan, escuchen bien, dedicada a un cabo norteamericano que en la guerra de Irak, su misión fue abrazar una granada y morir junto con ella para salvar a sus compañeros. Y como Estados Unidos maneja muy bien la simbología de guerra, le dedica el nombre de un cabo a un destructor que cuenta cientos de millones de dólares. Y hay 3 naves anfibias, que es el segundo elemento más importante de la flota naval del mundo, encabezada por una embarcación llamada Iwo Jima, que tiene la capacidad de desplegar helicópteros y aviones tipo Harrier que despegan de forma vertical. Esas embarcaciones que están en el Caribe, según el análisis que yo veo, no es para hacer un desembarco en Venezuela, pero sí lo pueden explotar, porque tienen un sistema de misiles llamado Aegis, que a más de 1000 kilómetros le dan una tapa de refresco. Entonces, hoy Nicolás Maduro, según la fuente de inteligencia, no duerme en su casa. Duerme en un búnker que hace tiempo que fue creado. Porque desde que Chávez llega al gobierno, ese sistema socialista es un sistema bélico con inteligencia cubana y con una sociedad entre Irán y China. Y prevé. Entonces, ¿cuál es el detalle? China le ha prestado a Venezuela alrededor de 70.000 millones de dólares. Y le va a seguir prestando. En esa reunión que hubo en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump, no solamente se habló de Ucrania. Claro que No, Es muy probable que haya un canje porque los estados poderosos no tienen sentimientos, tienen interés. tienen intereses. Y es muy probable que haya un canje de Crimea por Venezuela. Pero mira, ahora que tú planteas eso, perdón Ana, los ejercicios militares que están haciéndose en Puerto Rico, a 800 kilómetros de la costa venezolana, y la llegada de tropas inusuales a Puerto Rico, ¿qué lectura le damos? Que Eso eso es- fue tema este fin de semana. Sí, pero eso es un tema de presión psicológica. Recuerda lo siguiente, en Venezuela se prohibió. Mira, las Fuerzas Armadas de Venezuela están divididas de la siguiente manera. La Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Aviación Militar. A esas 4 fuerzas, usted le agrega lo que se llaman las milicias. Esas milicias que Nicolás Maduro dice, de forma cantinflesca, que hay 4.500.000 soldados preparados. Gente que no sabe marchar. Porque el mundo tiene... Tigre armado. no tigres, personas haciendo el ridículo. Además, no son 5 millones tampoco. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. A la hora que Estados Unidos detone un misil, no tienen cómo. todo el mundo va a correr. Además, en Venezuela hace mucho tiempo que para instaurar el modelo socialista, régimen de fuerza, tomaron una receta cubana. ¿Cuál es? Desarmar el pueblo. Por eso yo no estoy de acuerdo con esas medidas. Porque yo no estoy de acuerdo que todo el mundo ande con una pistola. Pero cuando un gobierno decide desarmar a su pueblo, es porque tiene malas Es intenciones. complicado. Lo arriba. Yo tengo dos, Julio hizo la pregunta que tenía en mente porque me llamó mucho la atención que este fin de semana los entrenamientos en Puerto Rico, aparte de que fueron grabados y fueron puestos como noticia, pues me imagino que llevaban un mensaje. Ya usted dice que era para llamar la atención o para meter miedo, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la juventud de Nepal y la juventud venezolana? ¿Y por qué en un caso en Nepal lo vemos como una noticia sumamente impactante, ver cómo estos jóvenes tomaron las calles, cómo ellos decidieron por fuerza tumbar un gobierno, quemar gente, hacer cosas atroces que uno nunca pensó que lo iba a hacer la juventud, sino que lo hace un pueblo completo? ¿Y qué le falta a Venezuela para empoderarse? ¿O es que ya todo el mundo en Venezuela está resignado o los que no están resignados ya salieron del país? O sea, ¿qué permite que en Nepal pase eso y que un venezolano? En la mayoría de los pueblos de la República Dominicana, la gente conoce lo que se llama la adaptación del sapo. Cuando usted pone un sapo en una olla de agua normal a temperatura y usted le pone el fuego lento, él va normalizando la temperatura en su cuerpo y cuando se da cuenta que el agua está hirviendo ya le toca morirse. Sí. Ya no puede, Entonces en Venezuela hay una normalización. Lo que está pasando aquí con el tema haitiano, nosotros vamos rumbo a eso. A la normalización. Espérate. A la No me norma- lo mezcle para no marearme. a la normalización del problema.
¿Qué es la normalización del problema? Que tú sepas que hay un problema pero no reacciona. Claro. En Venezuela, ese componente llamada misión dame lo mío, misión yo te parto, misión yo te busco, misión tuntún, esos son elementos militares traídos por Chávez. En Nepal no hubo esa transición del sapo, sino que de la noche a la mañana le prohibieron más de 20 redes sociales, incluyendo la de mayor uso, que era TikTok, Instagram y YouTube. Entonces, cuando tú le quitas de la noche a la mañana la posibilidad de expresión a un grupo de jóvenes que en principio recibe balas vivas, porque en Nepal hay más de 20 muertos en la primera protesta, la reacción en cadena del pueblo destituye al gobierno. Entonces, el mensaje que hay para Cuba, para Venezuela, Nicaragua y para todos nosotros es que cuando el pueblo se pone de acuerdo no hay gobierno que se ponga de pie. Entonces la pregunta ahí es, ¿en algún momento la República Dominicana, que ha tenido incluso variaciones en las leyes de expresión y que mucha gente se ha sentido pues que es una ley mordaza, le han cambiado el nombre y todo eso, ¿puede pasar en República Dominicana en algún momento un movimiento con esa fuerza? En el caso de nosotros es muy complejo porque las prohibiciones de nosotros son prohibiciones que en algún momento la población consciente sabe que hay que hacerla. No es bueno... Son regulaciones. Son regulaciones y en la vida hay que regular las cosas, porque aquí no podemos confundir la libertad de expresión con el libertinaje y la chercha. Janel, aquí hay gente, escúchame, aquí hay gente que desde la mañana hasta la noche, si tú le permites la apertura de la comunicación, te dan un tutorial de cómo ser cuero, delincuente, chipero y vende droga. No, y pero que lo dan. No lo están dando Janel, actualmente. yo también, Están dando. apuntando a eso, también hay que poner en contexto la transición de Nepal. Viene de un tema monárquico, una revolución. Quienes asumen después de esta revolución, porque tenían una monarquía hinduista incluso, me parece. Sí, pero la generación que elabora el CAU de ahora no tenía nada que ver con eso porque no lo conoció. No lo conoció. El efecto del movimiento de Nepal es un movimiento muy singular, porque prácticamente, de hecho, ¿quién es el alcalde de la capital de Nepal? Es un joven de 35 años que se hace famoso cantando música de rap, pero que enfrentando el sistema de corrupción. Por eso todo indica que ahora será él, con 35 años, la figura importante en esa transición. Para hacer los cambios. Claro, porque él se identifica con una generación del cual se ve afectada por esas prohibiciones. Y lo que son estudiosos de estos sistemas políticos y demás, ¿qué entienden ustedes que quiere esta generación? Bueno, la generación actual necesita, no que quiere, necesita orientación sobre las cosas importantes de la vida. La vida no es una Moët Chandon, no es la exhibición de un vehículo del año. Valores. De hecho, cuando tú ves el discurso de los principales artistas del área del Caribe, para no irme solamente a la República Dominicana, el tema en discusión es ¿qué yo tengo? ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo más que tú tienes menos que yo. O sea, nadie habla de los valores fundamentales de la vida, cómo yo soy con mi padre, cómo yo soy con mi madre, cuántas veces yo me detengo a darle paso a la gente en las calles, cuántos árboles yo he sembrado. Yo me conozco el himno nacional de mi estado nacional. Yo sé quiénes son los padres respeto al otro. Claro. Entonces, nosotros todavía estamos más elemental. En el caso dominicano, desde el 27 de febrero de 1844 hasta la fecha, nosotros estamos en la generación más degradada de toda nuestra historia. Como nunca la sociedad dominicana está perdida en los valores. Aquí poca gente sabe quién es Duarte. Y Duarte fue el que puso la idea, la acción y los cuartos. Porque la República Dominicana, sin el sacrificio económico de los trinitarios, no era posible. Y aquí hay gente ahora que confunden a Mamita Puyí con Concepción Bona. ¿Quién es Mamita Puyí? Una mujer cualquiera de un burdel teatrero, porque es que estamos jodidos. Aquí hay gente que de repente confunde la bandera nacional, el escudo nacional, por ejemplo. ¿Por qué tiene la Biblia? Señores, ¿por qué Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez, a Concepción Bona, colócale en la cruz blanca esa bandera? Que la bandera dominicana es una bandera redentora. No es verdad que el blanco representa esto y el azul aquello, no. Cuando los haitianos logran la revolución, cogen la bandera francesa y le cortan el blanco en el centro. Y cuando la conectan, así nace la bandera haitiana sin identidad, propiciándole al padre de la patria de Haití, mocharle la cabeza, ¿no? Dessalines. No solamente eso, garantizarle a Dessalines, en sus 18 meses de gobierno, que todas las niñas vírgenes de Haití eran de él.
¿Y cómo tú vas a olvidar la historia? Entonces la juventud dominicana no está en eso. Nosotros no conocemos los estribillos de hecho, ustedes dos que son mujeres, a ustedes les va peor. Porque la mujer dominicana hoy tiene como modelo a seguir, escucha bien, a Mami Kim, Mami Jordan, la demente, la sicaria, la más dol, la más viral, están jodidas. Aquí pocas mujeres saben quién es Chepita, quién es Prudencia Lluvere, la segunda novia de Duarte, que cuando Duarte se va al exilio, ella tiene 17 años y esa mujer termina viuda esperando a Duarte en el parque. Esperé Juan Pablo. Entonces, esa historia no importa. Ahora lo importante es, yo me operé, yo tengo un Mercedes-Benz y yo tengo más que tú. Y la sociedad dominicana va rumbo a un precipicio moral gracias a la descomposición de nuestra juventud. Janel, 3 nombres para preguntarte un tema que me llamó la atención. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Me llamó la atención en la última reunión de Medio Oriente. Y yo creo que es un tema que tiene que tocarse. El presidente o el monárquico del Corea del Norte mostró por 4ª ocasión a su hija con un ingrediente particular, y es que a su hija en China se le dio la diplomacia del segundo al mando de Corea del Norte, porque iba justamente detrás de su padre. Eso puede traer en Corea, esa transición de hombre hacia una mujer en esa corriente, puede traer alguna conversación complicada en Corea del Norte, partiendo de que su hermana se ha convertido incluso en la vocera número 1 de ese gobierno y ha como representado la feminidad desde el Estado. Esa es una pregunta. Y la segunda, Janel, ¿qué consecuencias tú le ves al sobrevuelo de los drones rusos en Polonia que hubo la semana pasada? Bueno, para empezar por lo último, no solamente en Polonia, en esta mañana amanecemos con que Rumanía también ha dado la alerta de que drones rusos han cruzado la barrera importante del bloque de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN dice que un ataque a uno, un ataque a todos. Entonces, esto se puede salir de control y yo pienso que el bloque europeo y sobre todo la OTAN tendrán que hacer una reunión urgente con su bloque de seguridad, porque todo indica que los drones rusos están sobrepasando los límites de la OTAN. En el caso de Corea del Norte, hay algo por encima de la religión, que es la cultura. Los coreanos ven en el abuelo, el padre y el hijo los santos de su superación personal. De hecho, el abuelo de esa dinastía, el primero de ellos, está prácticamente al lado del sol. Es un dios para la creencia de ellos, y ellos están dispuestos, escucha bien, a morir todos por esa dinastía. Lo que ellos señalen será así. De hecho, es que nosotros en Occidente vemos nuestros valores como valores universales. Sí, claro. Para ellos no. Para ellos es vital que esa dinastía se mantenga en el poder. Independientemente de lo que suceda. De hecho, uno de los países con mayores miserias humanas es Corea del Norte. Y mira cómo la visión, porque hay que decirlo, entre los coreanos del norte y del sur, lo único que hay es una división política. Son los mismos coreanos. Es igual que China y Taiwán. Los de Taiwán son chinos, que se fueron con esa batalla donde el Kuomintang sale desplazado hacia esa isla. Pero entre los chinos de Taiwán y los chinos de China, valga la redundancia, lo único que hay es una separación política y una visión de criterio distinto, de comercio internacional. Y de repartición entre la misma potencia, porque eso fue lo que pasó con Corea del Norte y Corea del Sur. Claro, pero una calidad de vida, Nadia, diferente, porque nosotros tenemos una bendición en la República Dominicana. Nosotros, a pesar de tener nuestras diferencias y dificultades, cualquiera de ustedes 5 esta mañana puede salir a comprar una langosta y se la come. Hay países que comerse un pedazo de sardina es un problema. Eso es así. Y eso es gracias a la visión de apertura del comercio. Repito, yo creo mucho en las regulaciones, pero yo creo mucho en la libertad de elección de la gente, que la gente viva según su esfuerzo. Si usted se dedicó a vender sustancias controladas, usted no puede vivir igual que una persona que va a la iglesia. Y menciono la iglesia como un componente ético y moral que ha salvado a los países de Occidente. Porque sin esa visión de España, nosotros fuéramos un caos aquí. De hecho, esa visión religiosa de España fue que motivó la diferencia entre los colonos franceses e ingleses y la superación española, que establecía que a través de los parques, donde quiera que llegó España, habían 3 cosas: una capitanía, una alcaldía y una iglesia. Por eso en la iglesia el negro de Mandinga se abrazaba con el potentoso San José de Mendoza. Y hubo que
una civilización distinta, unificando los criterios de la gente. Eso no hubo en Haití. En Haití, cuando lograron la independencia, eran 97% africanos, 67% puros y 30% llegados y nacidos en la isla. Un 3% de lo que se le viraron a Napoleón. Bueno, y tomando en cuenta esa situación, ¿hacia dónde va el camino haitiano? ¿Hacia dónde lleva el camino haitiano en estos momentos? Porque no hay viso de solución en ningún aspecto. Se ha hablado de que unos mercenarios habían llegado desde Estados Unidos allí para combatir a las bandas. Ya las fuerzas kenianas estarían abandonando prácticamente la isla a partir ya de octubre. No ha habido subvención económica. Nosotros decíamos el otro día de que esa gente había tenido dificultades financieras muy graves y que no había recibido el apoyo. ¿Qué va a suceder con Haití? Mira, desde el siglo XVI, yo me atrevo a decir que en los espacios del continente americano no se ha hecho una ingeniería tan peligrosa como la que se le está haciendo al pueblo dominicano con Haití. Todo eso es parte de un teatro, de un guión. Cuando el imperio tuvo la necesidad de atrapar a Osama Bin Laden, a Muammar Gaddafi, a Saddam Hussein, lo hizo. Y Jimmy Cherizer es un actor que hace TikTok todos los días y que lo están buscando con $5 millones. La sociedad dominicana tiene un problema con Haití cada 100 años. Los haitianos entraron aquí en el 22, 1800, como entraron en el 1924. De hecho, yo le he dicho a la gente que Trujillo no pensó en ser presidente dominicano. Trujillo es la creación de una necesidad, de una situación de la entrega de 6.500 kilómetros del pueblo dominicano a Haití. Dentro de ellos San Rafael de la Angostura, San Miguel, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. Nosotros desde el Tratado de Aranjuez en el 1777 hasta el Tratado de Horacio Vázquez y Luis Bornó, le dejamos a los haitianos 6.500 kilómetros cuadrados del pueblo dominicano con el jueguito de que son pobres, déjalos. Sin necesidad. El caso dominicano con el tema haitiano es un tema de cada 100 años. El 22 está amarrado con el 44. El 1924 está amarrado con el 1937. Y ahora están aquí de nuevo, con la gravedad de que nuestra población de 182 años nunca había tenido tantos traidores juntos, a todos los niveles. Aquí están traicionando la izquierda y la derecha como que son socios. Y para los empresarios que han llamado a un organismo llamado el CES, que no tiene facultad constitucional para definir la soberanía del Estado Nacional, porque aquí nadie ha votado por el CES. El CES no puede definir el futuro de mis hijos. Si los haitianos son buenos construyendo, construyan allá. Si los haitianos salvan la agricultura, hagan la agricultura allá. Si los haitianos son los dueños del turismo, monten el turismo allá. Y es más fácil, porque si el problema son los haitianos, lleven el capital para Haití y desarrollen Haití. Tú no puedes decirle al pueblo dominicano que usted no come sin los haitianos, porque nosotros siempre hemos sobrevivido sin Haití. Es un disparate. Eso es un disparate. Pero además... Y vivíamos mejor. ¿Y cuál Eso es sería una la excusa. solución inmediata? Es una excusa también. La solución inmediata es una revolución cultural del pueblo dominicano. Que dejemos un chin el dembow y el mocadance y que nos pongamos en Duarte. Que nos separemos de Desalines. Que aquí los haitianos están conectados con todos los problemas de la República. Escucha bien. La crisis en el tránsito es por la cantidad de haitianos que hay aquí manejando. Aquí todos los haitianos tienen un motor. Y en carro Y público, los que tienen carros, que le ha ido muy bien a los que importan vehículos de Corea. Aquí los haitianos tienen Sonatas y Kias y le han puesto el vidrio tintado para que no lo vean. Es verdad. Pero además ha afectado la autoridad nacional. ¿Por qué? Porque un DGC me va a parar a mí porque yo tengo una infracción de tránsito, pero el haitiano no tiene licencia. Pero es Porque que el ahí haitiano- ese haitiano. Yo no sé si tú has visto las mujeres, sobre todo. Ay. La mayoría son haitianas. Entonces, ¿Cómo te sabes? O porque se ve. Eso va a provocar una situación. El tema en las aulas escolares de la República Dominicana también está conectado con Haití. Claro. Eso es verdad. El tema con los espacios en los hospitales está conectado con Haití. Pero hay otra cosa. Donde hay mayor consumo eléctrico y usted tiene la misma generación, hay un caos. Claro. Los haitianos, ¿dónde viven? Debajo del agua, No. o en el cielo. Viven en una casa y al no tener documentos, porque los haitianos tienen una naturaleza, como en su tradición perversa del vudú, entienden que si dan el nombre original lo venden,
Los haitianos aquí tienen 5 nombres y ninguno es. Los haitianos no se llaman ni Pedro, ni José, ni Matías. No. Y aquí todos los haitianos tienen nombres José españoles Pérez. que no son los nombres de ellos. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema haitiano? Lo primero es que el 28, que es una fecha clave para la democracia dominicana, los candidatos de los partidos políticos tradicionales tienen que abrazar a Duarte. Si nosotros no abrazamos a Duarte y damos de espalda a la piedra angular de la sociedad dominicana, que le decía en el segmento, que Duarte busca el versículo 8, versículo 32 de Juan. ¿Qué decía Duarte? Y conoceréis la verdad. Y la verdad está la Pero ¿a verdad. quién Duarte se refería? Era a los haitianos. Pero, Era que olvidaran el vudú y el gagá durante esos 22 años. pero, Janel, yo te escucho y de verdad que a la mente lo que me llega es que durante los últimos tiempos los dominicanos hemos vivido en una situación que comienza no solamente en los hogares, también comienza en nuestros historiadores, porque cuántas veces se ha dicho que a nuestros niños no se les está contando la historia como es, y cuántas veces hemos tenido el dato de que las preguntas la respuesta de lo que aparece en estos libros de texto queden entredicho. Hay una generación, hay un movimiento. ¿Quién es que quiere cambiar esta historia? Porque nosotros quizás, esta generación que está aquí, conoció la historia como es. Pero hoy en día hay muchos temas. No, pero ustedes tienen algo en común. Y don Tuto, que para mí es uno de los hombres más respetados de esta sociedad, lo va a corroborar. Ustedes estudiaron con el mismo texto de historia. Claro. Por Gracias. eso digo, Y cuando Gracias a nosotros Dios. estudiamos con el texto de historia, nosotros sabíamos nuestra historia. El detalle es, en el currículo dominicano, en la carga curricular dominicana, hay una materia que para mí está por encima de todas las materias, que es moral y cívica. Y para mí, el ministerio más importante de este país no es el Ministerio de Defensa ni la Cancillería. El de educación. Es el de cultura. Porque el de cultura, ¿qué te dice a ti? ¿Quién es Duarte? ¿Quién es Mella? ¿Quién es Sánchez? ¿Quién es Luperón? Ay, ay. Y hoy nosotros no sabemos quiénes son ellos. Ay, ay. Además, el pensamiento de Duarte, lamentablemente, porque esto es un país extraño. Duarte muere pobre en Venezuela, que fue el dueño de la idea. La mayoría de la gente que aquí ha aportado los sacrificios más importantes termina siendo olvidado. Y nosotros tenemos en nuestra era republicana menos de un 1% del pensamiento de Duarte en el ejercicio del poder. Nosotros somos más de Valle y de Santana. Sí. Y lamentablemente hay que decirle al pueblo dominicano que los haitianos no son nuestros vecinos, que son nuestros enemigos por un accidente histórico de las devastaciones de Osorio del 1605-1606, y que los haitianos no escatiman un solo momento en escenarios internacionales para destruir la República Dominicana. De hecho, en esos tribunales donde nosotros tenemos condena internacional, por supuesto dominicanos apátridas, que no existe dominicanos de ascendencia haitiana, porque la Constitución haitiana dice que haitiano es donde nazca. Puede nacer en el mar, en una estrella fugaz o en la luna, y es haitiano. Y los dominicanos, según nuestra Constitución, dice que son los hijos de dominicanos. Mira, a propósito de eso, y perdón que te interrumpa, en ese puntico de la Constitución haitiana, yo vi en días pasados, en una noticia, un diario extranjero, no recuerdo, que supuestamente estaban contemplando estas nuevas autoridades someter una modificación a la Constitución haitiana. Y yo automáticamente pensé y dije, pero cuidado si dentro de esta modificación de llevarse a cabo, dentro de la poca estructura de estados que ellos tienen, modifican precisamente ese artículo de la nacionalidad de ellos a propósito de la situación migratoria que tenemos Es que aquí. todo es un plan. Mira, solamente la gente dominicana está perdida en el limbo. Los haitianos buscan haitianizar República Dominicana y la comunidad internacional busca dominicanizar Haití. Y me explico. ¿Ustedes recuerdan la canciller haitiana? Sí. Sí. Dominique Dupois. La Dupois. Parece todo menos haitiana. Ella parece Canadiense. ¿Ustedes recuerdan la última decisión de un consejo de transición, que es un grupo de pantomima? El líder no parece haitiano. Ese no parece haitiano. No. Pero cuando usted va a la publicidad dominicana, Ay. aquí han querido, y yo soy negro, yo no tengo problema con el color, aquí han querido teñir de un oscuro infuncional a toda la República Dominicana. O sea, aquí no hay gente como Nadia, aquí no hay gente como Tuto, No, aquí no hay gente como la distinguida. O sea, nosotros somos todos carbón, no. Y el problema no es racismo, repito, blanco porque oscuro algunos. ¿por qué hay diferencias entre los negros dominicanos y los negros haitianos?
Eso obedece a España y a Francia. España no creó colonias, sino una extensión de un virreinato y le permitió al negro casarse con el blanco. Y aquí empieza el mestizaje. En Haití no. Los franceses no le permitieron nunca a los negros africanos mezclarse con su población. Por eso la colonia de Saint-Domingue tenía una división especial. Los petit blancs y los grand blancs en la punta. Los mulatos, que eran productos de las violaciones de los blancos con las esclavas. Y un 84% de africanos puros. Por eso es que Haití nace con ese odio. Y Haití no se ha perdonado nunca. Sí, pero mira, el tema haitiano, yo entiendo que ha cobrado un tal magnitud, que inclusive se ha visto algo que era impensable hasta hace relativamente poco tiempo. Ha llegado al mismo seno del Instituto Duartiano. Ahí hubo problemas. No, don Tuto, no solamente eso, es más grave de ahí. Ahí hubo serio problema. La traición al pueblo dominicano está en todas las esferas de la vida nacional. Eso de que un atleta haitiano fue ahora el representante de todos los atletas dominicanos, eso no fue el tuito. No, el primer pick en béisbol, ahora en el draft del béisbol, tiene un nombre completamente haitiano. No, la cabra olímpica dominicana es haitiana. Es haitiana. ¿Pero por qué es haitiana? Porque ellos encontraron un nicho que estaba vacío para ellos poder insertarse en la sociedad y se han ido al deporte. Porque nosotros le aperturamos el nicho. Es haitiana. No, es haitiana porque a partir de la muerte de Balaguer y sobre todo del último periodo en el 1996, nosotros empezamos a sacar moral y cívica, a pintar las escuelas distintas y todo esto es un plan sistemático. Pero hay otra cosa Por eso es que mayor. no hay, escúchame, este plan es tan perverso que nadie se atreve a señalar un culpable, pero hay un genio detrás de la... ¿Y quién es el genio? Bueno, el genio de la lámpara. esa es la pregunta que ustedes que se dedican a los medios de comunicación deben de arrojarle al país. Usted es el experto, ayúdenos. Hay un problema mayor, que aquí, ¿Quién es el genio? No, no mi se ha función va a ser mencionado. otra, porque déjame decirte que hay una gran ventaja en todo esto. El pueblo dominicano cada 100 años le da una respuesta a Haití. Y la respuesta no es ¿Cuántos nos diplomática. faltan? Y la respuesta no es diplomática. Ya yo se lo hubiese dado Los haitianos antes nunca salieron del territorio dominicano con la palabra por favor. No. Los haitianos siempre han entendido un solo idioma. Y les voy a dar un dato. La gente habla mal de Trujillo y yo pienso que Trujillo fue un dictador, un sátrapa y un criminal, perfectamente. Pero fue patriota. Pero si Trujillo no hacía respetar la frontera en el 1937, después de hacer un referéndum con Estenio Vicen en el 36, hoy nosotros no tendríamos ni Montecristi, ni Dajabón, ni Pedernales, ni Elías Piña, porque los haitianos se habían apoderado de la frontera. Y aquí transitaba, para que la gente lo sepa, en plena dictadura de Trujillo, transitaba el GU en el Cibao y el dólar en la capital. Es Trujillo que crea la moneda. Y sin ánimo de uno hacer una apología al régimen, el pueblo dominicano en cualquier momento le va a dar respuesta a haitiano. El detalle es que la respuesta sea cultural, para evitar entonces una lucha armada, porque aquí los haitianos no respetan a los dominicanos. No. Mataron un familiar de Soto Jiménez en el norte, mataron un hacendado en el sur, mataron una familia en Atomayor, amachetearon una mujer en Constanza. En Pedernales. En Pedernales una familia también. En un hospital público, un haitiano se metió la mano en el pantalón para defecar a un médico dominicano. Entonces, todos esos detalles, todas esas pequeñas cosas, en cualquier momento se va a hacer un compendio. Y cuando se levante la segunda trinitaria, aquí no va a haber ni aeropuertos, ni puertos, ni montaña, ni valle seguro para nadie. Los traidores van a pagar primero y luego los haitianos. Anel. Bien. Voy a hacer una preguntita. Anel, yo tuve un debate con una periodista en una ocasión. Ella decía que Trujillo era fascista. Y yo le dije a ella que a mí me resulta raro la figura de Trujillo como fascista, porque si Trujillo hubiese sido fascista, hubiese habido una intención en algún momento de que sea un dominicano que quiera absorber al pueblo haitiano, pero en virtud de dominicanizarlo, ¿tú sabes para qué? Para convertirlo en una isla, sí, pero de nosotros, del dominicano. ¿Tú crees que en República Dominicana hay condiciones para que se levante en algún momento un proto nacionalista que diga, bueno, si su intención es conectarme con ustedes, vamos a invertir la idea? Yo voy a dominicanizar Haití, pero para convertir a esta isla completa en una República Dominicana normal. Y cero haitianos. Cero haitianos. No, pero digo, cero haitianos por todos lados.
dominicanizar la isla completa. Pero Eso ¿cómo tú puede vas a darse. dominicanizar quien no es dominicano? Ya no es Claro. posible ni haitianizar a la República Dominicana ni dominicanizar a Haití. No. Lo que conviene es Que se vaya. que ambas naciones fortalezcan su hilo cultural y que separados por una frontera, no solamente física, sino ideológica, Identitaria. nosotros prosperemos aquí y que ellos prosperen allá. Porque a nosotros nos conviene que Haití progrese. Claro. Claro Pero que Haití sí. no puede progresar. Si cuando el ellos no mundo- ponen de su parte. No solamente eso, es que los de haitianos no piensan a futuro. Pues nos jodimos. Los haitianos nacieron divididos, mataron a su padre de la patria en 24 meses. Pero los haitianos entienden, escuchen este dato, que en un mundo donde estamos divididos por inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la estrecha, la general y la básica, ellos están matando gallinas, bebiéndose sangre para curar un niño de asma. De hecho, una muchacha dominicana le alquiló una casa a un haitiano en Santiago y cuando el haitiano le entregó la propiedad, encontró más de 14 cabezas de gallina descabezadas. Es que son salvajes. Entonces tú no puedes mezclarte perdón de los con salvajes. una población primitiva porque eso es altamente peligroso para la cultura dominicana. Gracias, Anel, por estar con nosotros y arrojarnos luz en torno a todos estos temas. Ojalá que nos sigan cortando cabezas de gallina y que los haitianos continúen en su lado y nosotros en el nuestro y que se sigan haciendo los esfuerzos ingentes para poder dominicanizar la sociedad que se está haitianizando cada día. Continuamos el Nuevo Diario AM.